Mi abuelo me dejó toda su herencia. Luego, mi hermano y mi madre afirmaron que el testamento estaba desactualizado e intentaron reescribirlo. Pero yo iba un paso adelante, y cada movimiento que hicieron solo sirvió para exhibirlos más tarde. La mayoría de la gente se imagina la herencia como ese momento glamoroso en el que te sientas en una oficina con paneles de caoba mientras el abogado te entrega solemnemente una llave dorada. En la vida real, lo mío se sintió más como una junta escolar incómoda, pero con un mejor servicio de café. Tenía 36 años y allí estaba, en Querétaro, apretado entre los dramáticos suspiros de mi madre y los intentos fallidos de mi hermano Diego por parecer estoico. El abogado de mi abuelo Roberto, el licenciado Garza, que olía ligeramente a mentol y a libros viejos, se aclaró la garganta y leyó el testamento con una voz capaz de arrullar a un niño pequeño. A mi nieto Mateo, quien fue el único en estar presente cuando yo estaba vivo, le dejo la totalidad de mi patrimonio, bienes raíces y activos líquidos, incluyendo la casa familiar en la calle Independencia 211, todas las cuentas de inversión y los ahorros restantes. Mi madre soltó un ruido ahogado, como si se acabara de tragar un insecto. Diego parpadeó y luego se puso a revisar su teléfono, sin duda tratando de averiguar si se podía mandar una demanda por SPI. Yo no dije nada. Ni cuando el licenciado Garza me dio un cortés asentimiento con la cabeza. Ni cuando mi madre empezó a sisear sobre lo que era justo. Y tampoco cuando Diego murmuró que él ya tenía planes para esta casa. Porque, en el fondo, sabía que el abuelo no me había dejado la casa para hacerme rico. Me la dejó a mí porque fui yo quien se sentó con él cuando le empezaron a fallar las rodillas, quien cortó el césped cuando Diego estaba demasiado ocupado lanzando una startup, y quien de verdad le preguntaba cómo estaba en lugar de qué podía darnos. Y como sabía exactamente la clase de tonterías y berrinches que se avecinaban, pasé el mes siguiente preparándome en silencio. Primero, contraté a la licenciada Vargas, una abogada especializada en sucesiones tan aguda que podría haber rebanado pan con solo mirarlo. Me guió para crear un fideicomiso irrevocable que resguardara la propiedad y todos los activos. Irrevocable significaba permanente, como un tatuaje que no puedes borrar con láser. Luego, transferí los servicios públicos de la casa, el predial y el seguro a nombre de una empresa fachada. La llamé Inmobiliaria Roble y Ladrillo SADCB. Habría preferido algo más picante, como no es tuyo Diego SDRL, pero la licenciada Vargas insistió en que el profesionalismo era importante. Finalmente, guardé las escrituras originales, las notas de precaución escritas a mano del abuelo y todos los documentos de respaldo en una caja de seguridad, donde estarían a salvo de cualquier desaparición accidental repentina de documentos. No publiqué nada al respecto. No se lo dije a ninguno de mis primos, ni siquiera a los que me caían bien. Ni siquiera se lo conté a mi compañera de trabajo Tere, quien conocía cada detalle de mi vida, hasta lo que me preparaba para el almuerzo. En su lugar, sonreí cortésmente cuando mi madre decía cosas como, ya encontraremos la manera de dividir esto como familia. Y cuando Diego presumía en Facebook sobre un gran y nuevo capítulo próximamente, los dejé pensar que yo era el mismo Mateo de siempre. Los dejé creer que no había hecho ni una maldita cosa para proteger lo que el abuelo me había dejado. Porque a veces, la mejor jugada no es defenderse de inmediato. A veces, es quedarse sentado en silencio, esperando el momento de demostrarles que estuviste 3 pasos por delante todo el tiempo. Casi se podían trazar las fases de negación de mi familia como las etapas del duelo. Primero vino la minimización. Una semana después de la lectura del testamento, mi mamá empezó a mandarme mensajitos con perlas de agresión pasiva, solo espero que recuerdes que las casas dan mucho trabajo. Mijo. Probablemente el abuelo no se dio cuenta de lo mucho que ha subido el predial. Si necesitas ayuda para administrar las cosas, ya sabes que Diego tiene experiencia. ¿Experiencia? Una vez Diego intentó remodelar una propiedad de alquiler para revenderla y terminó con una orden de restricción de la Asociación de Colonos porque pensó que el atractivo visual significaba pintar el porche de verde neón. Luego vino el sembrar semillas. Diego empezó a publicar tonterías vagas en Facebook, se vienen grandes cambios. Ya quiero contarles. A veces, lo que es para ti encuentra el camino a casa. Acompañaba estas frases con fotos de casotas de nuevo rico al azar que sacaba de Inmuebles 24. Cualquiera pensaría que estaba a punto de convertirse en el próximo Chip Gans. Mientras tanto, mamá redobló la apuesta.
Durante un almuerzo con nuestra tía Carmen, quien me llamó inmediatamente para contarme, al parecer dijo, es simplemente injusto. Roberto nunca quiso que Mateo se quedara con todo. Siempre decía que la familia se trata de compartir. Sí, el abuelo también decía que si Diego moviera el trasero algún día, tal vez lograría algo. Qué curioso que ella haya omitido esa parte. No respondía nada de eso. Ni a los mensajes, ni a las llamadas, ni a los buzones de voz cuidadosamente ensayados sobre hacer lo correcto. En lugar de eso, pasaba mis tardes en la gran sala principal con el vitral, revisando cajas viejas con los papeles del abuelo. Algunas noches se encontraba recibos viejos de los años 70. Otras noches, aparecían cartas que él había escrito pero nunca enviado, como aquella dirigida a mi papá sobre lo decepcionado que estaba por cómo me trataban. Seré honesto, no sabía qué hacer con ese dolor. No fue un shock exactamente, solo una confirmación. Esa es la cosa de ser el hijo del que todos esperan que siempre se rinda y obedezca. En el momento en que no lo haces, empiezan a actuar como si hubieras cambiado. Pero nada en mí había cambiado. Seguía siendo Mateo, seguía siendo el nieto que estaba presente. Solo se estaban dando cuenta de que yo ya no iba a fingir. Una noche, mientras reorganizaba el estudio de arriba, escuché vibrar mi teléfono. Un mensaje de texto de Diego. Sin saludo, solo una oración, espero que estés aprovechando la casa mientras puedas. Dejé el teléfono. No iba a morder el anzuelo. Todavía no. Que pensaran que yo era un despistado. Que creyeran que no había planeado exactamente esto. Era casi gracioso lo predecible que resultaba todo. Casi. Fue un jueves por la tarde a finales de octubre cuando por fin llegó el inevitable enfrentamiento. Había estado en el patio trasero toda la mañana, usando los viejos guantes de lona de trabajo del abuelo y peleando contra la enredadera de espinas más cerca del mundo, que se había apoderado de la cerca. El sol brillaba. El aire olía a hojas húmedas y al leve rastro del dudoso fertilizante para césped de mi vecino. Por unos minutos, la vida se sintió casi normal. Entonces lo escuché, el inconfundible crujido de las llantas sobre el camino de grava. Me di la vuelta y vi el Buick plateado de mi madre entrando lentamente, como una carroza fúnebre llegando a un funeral muy mezquino. Detrás de ella, la Escalade negra de Diego se detuvo. Al parecer, el tipo estaba decidido a lucir como un aspirante a magnate de los bienes raíces, incluso en un jueves. Me quedé allí de pie, sosteniendo unas tijeras de podar, con tierra manchándome la mejilla, totalmente preparado para cualquier nueva tontería que estuvieran a punto de soltar. No me decepcionaron. Diego salió primero, con lentes de aviador y una expresión de triunfo engreído. Caminó por el sendero como si estuviera a punto de filmar un comercial de autos. Mamá lo siguió, apretando un sobremanila contra su pecho como si fuera una reliquia sagrada. Mateo, empezó, con ese tono que reservaba para cuando creía que yo estaba a punto de avergonzar a la familia. Tenemos que discutir algunas novedades. Buenas tardes, dije. No hice el menor intento por soltar las tijeras de podar. Diego tomó la palabra, gesticulando con la floritura de un hombre que ensayó esto frente al espejo. Hemos consultado con un abogado, anunció. Después de revisar el testamento del abuelo, está claro que el documento está desactualizado. Lo firmó antes de que se presentaran varias modificaciones. Así que, legalmente, el título de esta casa debería haber pasado a ser conjunto. Levanté una ceja. ¿Conjunto conmigo?, pregunté. Él aclaró, como si yo fuera lento de entendederas, mamá es testigo, así que hemos presentado un reclamo para que se corrija el título de propiedad. Con efecto inmediato. Me tendió un montón de papeles, impresiones por una sola cara con un formato que sospechosamente parecía una plantilla de Word. Mamá intervino de manera servicial. Te damos una semana para mudar tus cosas. Diego se hará cargo de la administración de la propiedad. Hojeé las páginas. Ningún sello del juzgado, ninguna firma de un juez, ningún recibo de presentación, solo un montón de jerga legal y un formulario medio en blanco en la parte de atrás. Administración, repetí. Así es como le llamamos a esto. Diego asintió solemnemente. Preferimos no involucrar a las autoridades. Casi me echo a reír.
Lo único que faltaba era un sello de cera y un pergamino con letra cursiva. Oigan, dije, así no es como funciona nada de esto. Los labios de mamá se afinaron. No te pongas difícil. Nunca has sido dueño de una propiedad. Es complicado. Bajé la vista hacia mis jeans manchados de tierra, hacia las ramas de espinas a mis pies, y volví a mirar a su pequeña delegación. Bueno, dije con calma. Por suerte para mí, me preparé para lo complicado. Diego ladeó la cabeza, como un perro que escucha un ruido agudo. ¿Qué se supone que significa eso? Significa, dije, que no tienen ninguna autoridad legal aquí. Si me quieren fuera, pueden presentar su demanda ante el juzgado civil, pero hasta que un juez emita una orden, ustedes no tienen vela en este entierro. ¿Ninguna? Ya veremos, reprendió él. Lo verán, coincidí. Probablemente cuando el actuario archive esto. Las orejas de Diego se pusieron de un color rosa brillante. Miró a mamá en busca de apoyo, pero ella estaba demasiado ocupada fingiendo leer la marca de la lámpara del porche para cruzar miradas conmigo. ¿Tienes hasta el viernes?, dijo él, con rigidez. Claro, le respondí. Y después de eso, son bienvenidos a regresar con su escolta de la policía. Solo traigan papeles reales la próxima vez. La mandíbula de Diego se tensó, como si estuviera masticando grava. Se quedaron allí de pie un momento más, sin duda esperando a que yo me quebrara. No lo hice. Finalmente, mamá soltó un suspirito seco y se dio la vuelta hacia su auto. Mientras se alejaban, me despedí agitando las tijeras de podar. No fue mi momento más maduro, pero se sintió espectacular. Adentro, dejé su montón de papeles falsos sobre la barra de la cocina y llamé a la licenciada Vargas. Tenía razón, dije en cuanto ella contestó. Vinieron con documentos legales. Pude escuchar su sonrisa al otro lado del teléfono. Se lo dije, respondió. En el momento en que dejó de serles conveniente, empezarían a tratarlo como el villano. Miré alrededor de la casa vieja, la luz del sol se filtraba a través del vitral, iluminando las alacenas que el abuelo había construido él mismo y las tablas del piso que se negó a reemplazar porque tenían carácter. Me habían subestimado toda mi vida, pero no iba a empezar a rendirme ahora. Si había algo que había aprendido de mi familia, era esto: cuando la manipulación educada fallaba, escalaban a la teatralidad absoluta. Así que no me sorprendió en particular cuando, 3 días después, volvieron, esta vez con refuerzos. Era una mañana de lunes bastante fría. Acababa de hacer café y estaba de pie en la sala de estar hojeando uno de los viejos diarios de campo del abuelo, que él había llenado con notas como: nunca confíes en un hombre que dice estar demasiado ocupado para llamar a su madre. Qué irónico, pensé. Fue entonces cuando los vi. La Escalade de Diego estaba estacionada en la entrada. El Buick de mamá y un tercer vehículo que no reconocí, una furgoneta de carga blanca encendida junto a la banqueta. Dejé la taza y observé a través del vitral cómo Diego salía luciendo una sonrisa arrogante que le habría valido un buen puñetazo en cualquier barrio decente. Mamá lo seguía llevando una tabla con pinza para papeles, y detrás de ellos, 2 hombres salieron de la furgoneta. Uno era alto y fornido, el otro era más bajo y claramente molesto por tener que estar allí a las 9 de la mañana. Diego saludó hacia la casa con la mano, como si estuviera saludando a los paparazzi. Mateo, llamó. Abre la puerta, por favor. No lo hice. En lugar de eso, entreabrí la puerta principal lo suficiente para escucharlo. Ellos son inspectores, anunció. Estamos aquí para hacer una evaluación de ocupación antes de la transferencia de propiedad. El hombre más bajo me miró entrecerrando los ojos. ¿Usted es el residente actual? Suspiré. ¿De qué empresa vienen? Él abrió una carpeta barata. De Diego Soluciones Inmobiliarias. Parpadeé. Eso no es una empresa. Si lo es, interrumpió Diego apresuradamente. Es mi sociedad. Es perfectamente legal. Súper, dije. O sea que abriste una empresa este fin de semana. Felicidades. No tienen ninguna autoridad para inspeccionar esta casa. Mamá se acercó más, con voz empalagosa y venenosa. Mateo, no seas infantil.
Todo esto será más sencillo si cooperas. Podemos resolver esto sin necesidad de ir a los tribunales. El inspector más bajo se movió incómodo. Nos dijeron que había una orden judicial firmada. Sí, le contesté. Les mintieron. El hombre fornido por fin habló, sonando cansado. Mire, no queremos problemas. ¿Podemos ver el papeleo? Sonreí dulcemente. Claro, esperen un momento. Cerré la puerta. Le puse seguro. Caminé hacia la cocina. Del cajón donde guardaba los viejos recibos del abuelo y mis propias carpetas cuidadosamente etiquetadas, saqué una copia certificada del fideicomiso y la carta de la licenciada Vargas en la que se detallaba la transferencia irrevocable del título. Regresé a la entrada y salí al porche, dejando que el aire frío me golpeara como un botón de reinicio. Dije, sosteniendo los documentos en alto, es un registro certificado del fideicomiso, presentado y notariado. Esta casa es propiedad de Inmobiliaria Roble y Ladrillo S.A.D.C.B. Esa es mi empresa, no la suya. La sonrisa de Diego flaqueó. Mateo, ya, por favor. Yo seguí hablando. Si tú, o cualquier persona aquí, intenta entrar a esta propiedad sin una orden de cateo o una orden judicial legítima, los acusaré de allanamiento. Y para que quede claro, intentar registrar un cambio de título fraudulento es un delito grave. Así que, si gustan poner a prueba esa teoría, adelante. El hombre fornido miró al hombre más bajo y luego volvió a mirarme a mí. Nos vamos, murmuró. Se alejó sin decir una palabra más. Mamá farfulló, esto es absurdo. Somos familia. Sí, dije. Y debiste haber recordado eso antes de intentar robarte la casa que el abuelo me dejó. Diego hizo un último intento. Mateo, estás cometiendo un grave error. Lo miré directamente a los ojos. No, respondí. Estoy corrigiendo décadas de errores. Luego me di la vuelta, volví a entrar y cerré la puerta con seguro detrás de mí. A través de la ventana delantera, los vi discutir en la entrada durante unos minutos antes de que, finalmente, volvieran a subir a sus autos. Esperé hasta que se fueron y entonces exhalé. Por primera vez en mi vida, no me sentí como el eslabón más débil de mi familia. Me sentí como el único que recordaba lo que era la integridad. Debí haber sabido que no se detendrían después de una sola emboscada fallida en el porche. 3 días después, recibí un sobre Manila por correo certificado. Sin remitente, pero no necesitaba ser adivino para saber de dónde venía. Lo dejé sobre la mesa de la cocina y lo miré fijamente durante 10 minutos enteros antes de abrirlo cortándolo con la vieja navaja de bolsillo del abuelo, la que solía llevar enganchada al cinturón. Adentro, había una carta formal impresa en un papel membretado tan barato que parecía haber sido impreso en una sucursal de FedEx de una plaza comercial. Demanda de acuerdo. Estimado señor Mateo Madero, nuestra clienta, la señora Patricia Madero, por la presente exige el pago de $2,650,000 pesos como compensación por la angustia emocional causada por su ocupación unilateral de la residencia familiar. La transferencia inmediata de la copropiedad del número 211 de la calle Independencia a favor de la señora Madero. Un estipendio mensual a ser negociado de buena fe para el mantenimiento de la propiedad y su cuidado futuro. La falta de respuesta en un plazo de 10 días hábiles resultará en acciones legales adicionales. Lo leí 3 veces y luego me reí tan fuerte que hasta yo mismo me asusté. Una declaración formal. Estaban actuando como si les hubiera robado su tiempo compartido vacacional, y no la casa que me había pasado manteniendo el último año mientras ellos estaban demasiado ocupados para ir a visitar al abuelo a los cuidados paliativos. Dejé la carta a un lado, me preparé un sándwich y llamé a la licenciada Vargas. Cuando contestó, le leí las exigencias palabra por palabra. Ella hizo un sonido que solo puede describirse como un bufido de abogada. ¿Quiere que les responda?, preguntó. ¿O prefiere dejarlos patalear un poco más? Déjelos patalear, le dije, sintiendo algo parecido al alivio. Y vaya que sí patalearon. Al día siguiente, mi prima Andrea me llamó de la nada. No habíamos hablado desde que yo tenía 17 años y ella me dijo que nunca llegaría a ningún lado siendo un tapete. Hola, Mateo, arrastró las palabras con un tono lo bastante empalagoso como para pudrirte los dientes.
Oye, mamá me contó que ha habido algo de drama. Solo quería que supieras que todos estamos muy preocupados por ti. ¿Preocupados por mí? Repetí. Sí, es solo que la gente está diciendo que manipulaste al abuelo, que él no estaba en su sano juicio cuando hizo todo esto. Ah, ahí estaba. La campaña de difamación. Qué curioso, dije, porque a mí me pareció muy lúcido cuando me pidió que me hiciera cargo de sus cuentas y me mostró exactamente dónde estaban los documentos. Hubo una pausa. Se aclaró la garganta. Bueno, solo para que sepas que todo el mundo está hablando de eso. Tal vez deberías considerar, ya sabes, hacer las paces. Traducción, dales lo que quieren antes de que decidan crucificarte públicamente. Después de colgar, me quedé sentado en la cocina mirando el sobre de nuevo. Por un segundo, solo un segundo, sentí esa vieja y familiar culpa, esa con la que me habían criado. Pero esta vez, no se me quedó pegada, porque la culpa solo funciona si en el fondo crees que hiciste algo malo. Y yo no lo había hecho. Esa noche, mi teléfono volvió a vibrar. Era un mensaje de mi prima Mariana, quien de hecho sí me caía bien. Oye, solo para que sepas, tu mamá ha estado llamando a todo el mundo diciendo que la amenazaste con desalojarla. Le anda diciendo a la gente que falsificaste el testamento. Lo siento. Me pidió que publicara algo al respecto, pero no lo haré. Revisa tu correo, te mandé capturas de pantalla. Abrí mi bandeja de entrada. Efectivamente, había fotos de los mensajes que mamá le había enviado a media familia. Mateo está inestable. Presionó a Roberto para que nos dejara fuera. Me amenazó con echarme a la calle. Nada de eso era verdad. Ni una sola palabra. Cerré mi laptop y me recosté en la silla. Ya no se trataba de la casa. Se trataba de control, de reescribir la historia para que pudieran seguir creyendo que yo era el problema. Pero podían difamarme todo lo que quisieran, yo sabía quién era, y ya estaba harto de dejar que ellos escribieran mi final. Siempre había sido el callado, el buen perdedor, el que dejaba pasar las cosas. Pero mientras estaba ahí sentado a la mesa de la cocina, con mi teléfono vibrando con amenazas a medias y los intentos baratos de reescribir la historia, algo dentro de mí finalmente se rompió. Abrí mi laptop y busqué la carpeta compartida que la licenciada Vargas había creado. Adentro estaba todo lo que necesitaba. Los documentos certificados del fideicomiso que demostraban que la propiedad era mía, el testamento notariado y la caligrafía firme del abuelo. El recibo que mostraba que el título había sido transferido meses antes de que falleciera. Capturas de pantalla de las publicaciones triunfantes de Diego en Facebook. Pronto se vienen grandes planes. Estén atentos. Manifestando energía de propietario. Todavía no sabía qué significaba eso. Agregué las capturas de pantalla de Mariana con los mensajes de texto de mi madre, resaltando cada mentira que decía sobre mí, línea por línea, hasta que tuve lo suficiente para enterrar toda su narrativa con evidencia en blanco y negro. Cuando la carpeta estuvo completa, redacté una carta, no una nota enojada, no un berrinche, sino una explicación precisa y serena de los hechos. Querida familia, les escribo para aclarar cualquier confusión con respecto a la herencia del abuelo Roberto. Contrario a los rumores, el abuelo firmó su testamento de manera voluntaria, en pleno uso de sus facultades, y ante su abogado y un notario público como testigos. Adjunto todos los documentos relevantes, incluyendo la transferencia del fideicomiso y las escrituras de la propiedad. Cualquier afirmación adicional de que falsifiqué estos documentos no solo es falsa, sino difamatoria. No participaré en más especulaciones ni chismes. Si desean impugnar el testamento, pueden hacerlo a través de los canales legales correspondientes. Hasta entonces, por favor, consideren esta como mi declaración final al respecto. Atentamente, Mateo. Adjunté la carpeta completa, puse en copia a cada familiar del que tenía correo electrónico y presioné enviar. Luego cerré mi laptop, respiré hondo y salí a caminar. Era el final de la tarde, y la luz de octubre se filtraba inclinada a través de los árboles que el abuelo había plantado con sus propias manos. 2 arces y un cornejo escuálido, solía bromear él, era la peor camada de la tienda. Caminé por el sendero de lajas agrietadas, pasando por la banca de jardín oxidada donde solía sentarme con él en las tardes de verano.
Casi podía escucharlo en el viento, diciendo lo mismo de siempre cada vez que el drama familiar hacía demasiado ruido: no tienes que dejar que te quiten pedazos de ti solo porque comparten el mismo apellido. Me quedé allí mucho tiempo, dejando que esa verdad me calara hondo. Por una vez, no me sentí pequeño. No me sentí como el niño al que habían subestimado, ni como el hombre al que esperaban arrinconar. Me sentí sólido. Cuando regresé, la casa estaba bañada por la cálida luz de las lámparas. El vitral brillaba en tonos ámbar y azul, proyectando suaves patrones sobre las tablas del piso. Se sentía como si el viejo lugar estuviera respirando a mi lado. Tranquilo, imperturbable y, finalmente, mío. Me preparé un té y me senté junto a la ventana mientras mi bandeja de entrada se inundaba de correos. Algunas respuestas fueron predeciblemente horribles. Mi tía Teresa había escrito toda una novela acusándome de destruir a la familia por beneficio propio. Esto viniendo de una mujer que alguna vez le robó un abrigo de pieles a su propia hermana. Pero otras fueron diferentes. Mateo, lo siento muchísimo. No me daba cuenta de todo con lo que estabas lidiando. Gracias por aclarar todo. Ojalá la gente simplemente fuera honesta. Respeto mucho cómo manejaste esto. Por favor, avísame si necesitas algo. Leer esos mensajes se sintió extraño, como ser visto por fin después de años de haber sido parte del papel tapiz. No fue una redención universal, pero fue suficiente. Y cuando mamá intentó llamarme esa noche, 3 veces, no contesté. En lugar de eso, desvié las llamadas a la oficina de la licenciada Vargas. A la mañana siguiente, la abogada me envió un breve correo electrónico: hizo exactamente lo correcto. Les ha demostrado que no tiene miedo y que no tiene nada que ocultar. Si continúan, estaremos listos. Diego, por supuesto, no pudo contenerse. Publicó una rabieta poco disimulada en Facebook: siempre son los más calladitos de los que te tienes que cuidar. Se supone que la familia debe compartir, no acaparar, pero la verdad siempre gana. Le tomé captura de pantalla, la guardé en la carpeta de evidencia y no respondí, porque la verdad ya había ganado, y ninguna cantidad de hashtags iba a cambiar eso. Si había algo de lo que Diego se enorgullecía, era de su supuesta carrera. Se había pasado los últimos años diciéndole a cualquiera que quisiera escuchar que era un consultor de adquisiciones, que no era más que una forma elegante de decir agente inmobiliario con licencia que no había cerrado una sola venta en meses. Sabía que era un imprudente, pero incluso yo subestimé hasta dónde sería capaz de llegar. Fue un martes por la mañana cuando recibí un correo de la licenciada Vargas titulado simplemente: urgente, registro no autorizado. Le di clic y sentí como me palpitaba el pulso en la garganta. Adjunto venía un documento escaneado que Diego había intentado presentar ante el registro público de la propiedad, un reclamo de corrección de título que transfería la propiedad de Inmobiliaria Roble y Ladrillo S.A.D.C.B. a su nombre. De hecho, había falsificado una línea en la parte inferior, firmando con el nombre del abuelo como Roberto Madero. Y eso sin tomar en cuenta que el abuelo nunca usaba su segundo nombre. Ni siquiera había escrito correctamente la palabra irrevocable en la descripción. La nota de la licenciada Vargas era breve: esto es un intento de fraude. He notificado al director del registro y presentaré una queja formal. Avíseme si desea que escalemos esto aún más. Dejé mi laptop a un lado y me froté la frente, sintiendo esa mezcla de furia e incredulidad que solo la familia es capaz de inspirar. 10 minutos después, le devolví la llamada a la licenciada Vargas. Quiero hacer esto conforme a la ley, le dije. No quiero venganza. Solo quiero que quede documentado para que nadie pueda decir que exageré. Entendido, dijo ella. Redactaré la denuncia ante el Consejo Estatal de Profesionales Inmobiliarios. Esa noche, no pude dormir. No dejaba de pensar en todas las veces que tuve que soportar los sermones condescendientes de Diego durante las cenas familiares. Él, presumiendo de sus contactos y de la construcción de su marca personal, sonriendo con superioridad cada vez que alguien me preguntaba cómo iba mi trabajo en la organización sin fines de lucro. ¿Tanta arrogancia? ¿Para qué? Abrí el formulario de denuncia que la licenciada Vargas me había enviado. Tenía 8 páginas de largo y requería detalles meticulosos. Lo llené línea por línea. Fechas de los intentos de registro,
copias de los documentos falsificados, capturas de pantalla de los mensajes de Diego amenazando con quedarse con la casa, el fideicomiso notariado y el testamento demostrando que él no tenía ningún derecho. Adjunté todo, incluyendo una declaración donde explicaba que, por el momento, no tenía interés en presentar cargos penales, pero que no toleraría más acoso. A la mañana siguiente, lo envié por correo electrónico al Consejo Estatal de Profesionales Inmobiliarios. En menos de 48 horas me respondieron: gracias por traer esto a nuestra atención. Tomamos muy en serio las acusaciones de fraude de títulos y conducta poco ética. Un investigador le dará seguimiento a su caso en breve. No se lo conté a nadie. Ni a la licenciada Vargas, ni a Mariana, ni siquiera a mi mejor amigo, Andrés. Quería mantenerlo en silencio. 2 semanas después, llegó una correspondencia dirigida a Diego. Reconocí el remitente de inmediato: Consejo Estatal de Profesionales Inmobiliarios, División Disciplinaria. Yo no la había abierto, por supuesto, pero sí vi la expresión en su rostro cuando apareció sin avisar para hablar. Yo estaba en el patio delantero recogiendo hojas en montones bien ordenados. Él estacionó su auto, se bajó y caminó hacia mí. Ya no lucía como el vendedor engreído que siempre fingía ser, sino más bien como un niño atrapado robando dulces. Mateo, empezó, con voz rasposa. Solo quiero que te detengas, dije. No me interesa escucharte. Él tragó saliva. Me suspendieron la licencia. Pendiente de investigación. ¿Sabes lo que eso significa para mí? Hice el rastrillo a un lado y me crucé de brazos. Sí. Consecuencias. Sus ojos se movían de un lado a otro como si esperara que alguien apareciera de la nada y se pusiera de su lado. Pero estábamos solos. Podrías llamarlos, dijo. Podrías decirles que todo fue un malentendido. ¿Lo fue? No respondió. En cambio, se quedó ahí de pie, con los hombros caídos. Por un momento, casi sentí lástima por él. Luego recordé la firma falsificada, las amenazas, los meses de mentiras. No voy a mentir por ti, dije en voz baja. Tú hiciste esto. Vas a tener que vivir con ello. Me miró fijamente durante un largo rato. Esta vez no había rabia, solo un destello de algo que casi parecía vergüenza. Luego se dio la vuelta, caminó hacia su auto y se fue. Lo miré hasta que las luces traseras desaparecieron. Más tarde esa noche, la licenciada Vargas llamó para confirmar que el Consejo Estatal había abierto una investigación formal. Le di las gracias, colgué y me quedé sentado en la cocina a oscuras, con las manos envolviendo una taza de té frío. No me sentía triunfante. Solo me sentía harto. Harto de ser el chivo expiatorio designado. Harto de fingir que esto era normal. Harto de dejar que ellos me definieran. Tuvieron que pasar otros 2 meses para que todo dejara de dar vueltas. Para principios de diciembre, las llamadas se habían esfumado casi por completo. Las cartas dejaron de llegar. Incluso los lastimosos intentos de Diego por conseguir simpatía en Internet se desvanecieron cuando fue obvio que nadie le estaba comprando su historia. Entonces, una helada mañana de martes, recibí una carta certificada del abogado de mi madre. El sobre era más delgado esta vez, solo una página en el mismo papel membretado de mala calidad. Asunto: retiro de demandas. Estimado señor Madero, la presente carta sirve para confirmar que la señora Patricia Madero retira formalmente todas las reclamaciones y demandas contra la sucesión del señor Roberto Madero. No se llevarán a cabo más acciones legales. La señora Madero solicita respetuosamente no ser contactada en el futuro. La leí 2 veces, luego la doblé con cuidado y la dejé a un lado. Esperaba sentirme victorioso, esperaba que me invadiera un gran sentimiento de revancha. En lugar de eso, no sentí nada. Nada más que alivio. Se había acabado. Salí al porche y sentí el frío aire de la mañana. El viejo arce que había plantado el abuelo ahora estaba desnudo, con sus ramas esqueléticas recortadas contra el cielo pálido. Por primera vez en mi vida, no sentí que tenía que mirar por encima del hombro para ver quién venía a quitarme algo. Los días siguientes transcurrieron en una neblina de rutinas tranquilas. Limpié el ático y finalmente revisé las cajas viejas que había estado evitando desde el día en que me mudé.
Encontré medallas antiguas del abuelo, pilas de fotos Polaroid amarillentas y recibos de la ferretería fechados décadas antes de que yo naciera. Y en una caja de zapatos maltrecha, un fajo de cartas atadas con hilo. La mayoría eran simples notitas que se había escrito a sí mismo, listas de compras, recordatorios, la ocasional queja sobre los malditos políticos pero, hasta el fondo, había un único sobredirigido a mí. Mateo, ábrelo cuando estés listo. Me senté en el suelo del ático y lo abrí con manos temblorosas. Adentro había una sola hoja con la caligrafía limpia y de letras cuadradas del abuelo. Muchacho, si estás leyendo esto, significa que hicieron que esto fuera más difícil de lo que debía ser. Lo siento por eso, pero de lo que no me arrepiento es de haber confiado en ti para cuidar bien de este lugar. Tú siempre fuiste el que estuvo presente, incluso cuando te costaba algo. Recuerda. Las raíces importan, pero no le debes tu paz a nadie solo porque comparten tu sangre. Siéntete orgulloso de ti mismo. Te quiero. Presioné la carta contra mi pecho y dejé que las lágrimas brotaran. Todos esos años de haber sido la última opción, el premio de consolación, el blanco seguro para las decepciones de otras personas. Sentí como si, por fin, se estuvieran disolviendo. Esa noche, invité a Mariana y a Andrés a cenar. Ningún gran evento, solo una olla de pozole con la receta del abuelo y una botella de vino barato. Nos sentamos alrededor de la mesa de la cocina a contar historias, riendo hasta que me dolieron las costillas. Me di cuenta, en algún punto entre las burlas de Mariana sobre mis tendencias de viejo cascarrabias, de que este momento, tan sencillo y cálido, era como podía verse la familia. Una familia que estaba presente, una familia que no necesitaba que te hicieras pequeño para que ellos pudieran sentirse más grandes. Unos días después, Diego intentó llamarme. El mensaje de voz que dejó fue incómodo. Era una especie de disculpa a medias combinada con la petición de que le devolviera la llamada para que pudiera explicarme. No lo hice. En su lugar, bloqueé su número y borré el mensaje sin escucharlo hasta el final, porque no necesitaba una explicación. Sabía exactamente quiénes eran ellos. Y, por primera vez en mi vida, también sabía exactamente quién era yo sin ellos. La noche de Nochebuena, caminé por cada habitación de la casa, encendiendo las viejas lámparas que el abuelo había coleccionado a lo largo de los años. El lugar brillaba como si estuviera vivo. Me quedé en la sala de estar mirando a mi alrededor, contemplando el espacio que todos decían que no podría manejar solo, y sentí que algo se asentaba en mi pecho. No era triunfo. Era libertad. Libertad de sus expectativas. Libertad de sus manipulaciones. Libertad para construir algo propio bajo mis propios términos. Más tarde, me senté en el viejo sillón reclinable del abuelo, de ese del que todos solían burlarse porque rechinaba cuando te hacías hacia atrás. A mí no me importaba el ruido. Se sentía honesto. Cuando llegó la medianoche, levanté una copa de champán barato para brindar por la casa en silencio y susurré, lo logré. Sin público, sin aplausos, solo con la certeza de que había sobrevivido a todo. Y al fin, por fin, ya no les debía nada a ninguno de ellos. Y en ese silencio, en esa vieja casa que rechinaba, me sentí más en paz de lo que jamás me había sentido en toda mi vida.